Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Hernández y yo hablaré sobre las herramientas informáticas de ayuda a la traducción. Primeramente, para entender todo este tema, debemos de saber qué es la traducción asistida por computadora, ya que es una herramienta la cual es de gran ayuda no solo a la traducción técnica, sino a la traducción en general. Las herramientas de traducción asistida por ordenador o por sus siglas TAO han ganado una gran importancia debido a la globalización que ha impulsado el intercambio de información y con ello la necesidad de comunicarnos en distintos idiomas. Estas herramientas ayudan a que los traductores mejoren su eficiencia y precisión a la hora de traducir, lo cual significa una mayor productividad y una gran calidad en el trabajo final. Bien, ahora las TAO son programas que mediante algoritmos de procesamiento del lenguaje natural ayudarán al traductor a traducir un texto. Estas herramientas no solo realizan la traducción automáticamente, sino que también ofrecerán sugerencias y propuestas al traductor. Y este mismo es quien toma la decisión final sobre cómo traducir cada segmento del texto, pues para tener un producto de gran calidad. Bien, ahora para traducir el lenguaje técnico, ¿cuándo es necesario esto? Como lo mencioné antes, la globalización actual ha dado gran paso a la traducción técnica y con ello una mayor relevancia. Cualquier producto, hallazgo, publicación o documento técnico puede llegar a todos los rincones del mundo. En otras palabras, la traducción técnica permite romper las barreras idiomáticas y también facilitar cualquier intercambio comercial, además de la difusión de conocimientos. Algunos de los sectores profesionales que requieren estas traducciones técnicas de manera más frecuente son la ingeniería, la automoción, náutica, minería, la construcción, química, también como las telecomunicaciones y otras tecnologías de la información o electrónica. Bien, ahora, ¿qué tipos de textos son los que necesitan la traducción técnica? La verdad, son bastantes quienes lo necesitan, pero mostraré 13 de los más importantes, los cuales son manuales de usuario, documentación de software, especificaciones técnicas, documentación de ingeniería, artículos científicos, documentación médica, patentes, documentos de normativas y estándares, documentos de agricultura, documentos medioambientales, manuales de formación técnica, fichas técnicas de productos y material de licitaciones. Cabe destacar que todos estos documentos o textos requieren una gran precisión y tener mínimo o nulo de errores porque pues cualquier error puede ser perjudicial para el cliente o para el público que va predestinado. Una vez entendido esto, ahora entraremos al proceso de traducción con un sistema de traducción asistida por ordenador, el cual se divide en los siguientes pasos. Primero es el tratamiento de formato. Aquí el sistema de traducción asistida nos permitirá crear proyectos de traducción a partir de archivos en diferentes formatos. De este modo, con una única herramienta se podrá traducir archivos en diferentes formatos sin la necesidad de disponer de tantas herramientas en específico. Después sigue la segmentación, la cual es la traducción del texto original que se llevará a cabo en pequeñas unidades. Estas pequeñas unidades serán denominadas como segmentos. Después seguimos con la asignación de recursos, los cuales, una vez creado el proyecto de traducción y con el fin de sacar provecho de todas las posibilidades de las herramientas de traducción asistida, es imprescindible asignar una serie de recursos, los cuales son principalmente glosarios terminológicos y las memorias de traducción, los cuales son de suma importancia. Seguimos con la parte más importante que es la traducción y en este paso se realiza también segmento a segmento y la herramienta muestra la información relevante. Después sigue la creación de recursos a medida que se va traduciendo. Esto quiere decir que durante la traducción de un proyecto es un buen momento para crear nuevos recursos.
Aquí entran las memorias de traducción que se crean de manera totalmente automática durante el proceso de traducción, seguido de la revisión dentro de la herramienta de traducción asistida, y estas herramientas disponen de distintas funciones para asegurar una buena calidad de la traducción, que va desde correctores ortográficos y gramaticales hasta la comprobación de etiquetas y marcas de formato. Casi para finalizar, sigue la creación de los documentos traducidos, y que de igual manera que la herramienta es capaz de tratar varios formatos para introducirlos en un proyecto, en un solo proyecto de traducción, y también de generar los documentos traducidos en un mismo formato. Para finalizar, tenemos la revisión de los documentos traducidos en su formato original. Esto es muy importante, hacer una última revisión de la traducción y una vez exportada a su formato original. Ahora pasaremos a las herramientas según su relación con la traducción. Primero tenemos a los programas de la traducción, los cuales son procesadores de textos, herramientas de traducción asistida, herramientas de traducción automática, programas de autoedición, editores de HTML, herramientas de localización de software, entre otros. 2. Los programas de apoyo a la traducción. Aquí entran bases de datos, diccionarios, enciclopedias, navegadores, hojas de cálculo, correctores ortográficos y gramaticales, entre otros parecidos. 3. Programas para enviar y recibir documentos. Aquí son correo electrónico, reconocimiento de caracteres, de voz, etc. 4. Programas accesorios a la traducción. Vienen siendo como compresores, programas de cifraje, chat, copiadores web, control de descargas, etc. 5. Programas generales, los cuales son los antivirus, cortafuegos, mantenedores de los sistemas operativos que se utilizarán, etc. Ahora, entendido todo lo anterior, encontré las principales herramientas TAO. Cabe destacar que dentro del mercado hay bastantes, unas son de paga, otras son gratuitas, y pues ya es cuestión del traductor elegir cuál es la que le conviene más y se adapta más a los tipos de texto que va a traducir. Primero tenemos a SDL Trados Studio, el cual es una de las más conocidas a nivel internacional y pionera en el sector. Tenemos seguido SmartCard, WordFast, Omega T, MemoQ, Espresso y Across. Estas dos últimas son un poco menos conocidas, pero también son gratuitas y de fácil acceso. Tengo entendido que estas son aplicaciones gratuitas y pues son de gran ayuda cuando se trata de la traducción asistida por ordenador. Documentación especializada en el ámbito técnico. Traducción técnica. Como introducción, es necesario mencionar que la traducción técnica consiste en la traducción de los textos que contienen información y terminología específica de alguna disciplina o área técnica. Por otro lado, los textos técnicos son aquellos relacionados con la ciencia, ingeniería, industria y tecnologías. Algunos ejemplos de estos textos técnicos pueden ser los manuales, las instrucciones, los artículos técnicos y libros técnicos. Características. Algunas de las características de los textos técnicos son que son textos orientados a un público especializado, que tratan sobre una disciplina técnica, que son formales, además de que siempre usan un lenguaje claro y directo, y que utilizan terminología especializada. Esto es dependiendo de la disciplina. Para continuar, es necesario explicar los siguientes conceptos. Terminología especializada. Cada disciplina utiliza una terminología específica que garantiza la ausencia de subjetividad en los textos, y el traductor científico debe identificarla para evitar errores terminológicos. Podemos afirmar que no es suficiente contar con habilidades bilingües, sino que es esencial contar con la experiencia y el conocimiento especializado necesario para proporcionar una traducción fiable y de calidad.
Neologismos y extranjerismos. Otro rasgo característico de este tipo de textos es la presencia frecuente de neologismos. Por lo general, los documentos técnicos no se traducen los neologismos si estos son de uso generalizado y se entienden mejor en el idioma original que traducidos. Esta situación es bastante frecuente en el ámbito de la informática. Por ejemplo, un campo en constante evolución y creación de neologismos, cuyo uso se generaliza en el idioma original. Por otro lado, siempre recomendamos a los traductores especializados tomar en cuenta las siglas y abreviaciones. Esto es esencial, ya que una sigla mal traducida podría causar confusión. Documentación. Un requisito para llevar a cabo una traducción técnica siempre va a ser el tener capacidad de documentación. La documentación consiste en saber qué información buscar y en dónde buscarla. La tecnología se está actualizando constantemente, por lo que este tipo de investigación es una necesidad permanente. Sirio Gamero constata que la documentación consiste en estas competencias: conocimientos temáticos, conocimientos de terminología y conocimiento de los géneros característicos. Gracias a la concreción de los campos temáticos sobre los que trabaja, la traducción de textos técnicos necesita apoyarse constantemente en las fuentes de información que solucionen las dudas sobre el contenido del texto que se está trasladando de una lengua a otra. Recursos. Durante el proceso de traducción técnica, los traductores especializados deben utilizar recursos y herramientas terminológicas como glosarios, diccionarios especializados, diccionarios de siglas y memorias de traducción para facilitar el proceso. Además, también pueden utilizarse otros documentos paralelos, como lo son los manuales, artículos de investigación y otras publicaciones relacionadas con el tema de la traducción. El proceso de obtención de información que deberá realizarse a la hora de traducir un texto especializado variará en función de los conocimientos temáticos y lingüísticos del traductor y del tipo de documento con el que se vaya a trabajar. Por tanto, no puede establecerse un sistema general para documentarse sobre un texto antes de proceder a su traducción. No obstante, sí se puede delimitar una serie de etapas comunes que serán más o menos desarrolladas en función del documento que se va a traducir y de las necesidades informativas del traductor. Estas son las etapas. 1. Búsqueda de recursos sobre la lengua. Aunque se da por hecho que un traductor domina las lenguas de origen y destino, siempre será muy difícil disponer de recursos lingüísticos que ayuden a resolver dudas y dificultades. 2. Búsqueda de recursos sobre la terminología especializada. Además de las fuentes lexicográficas habituales, es indispensable recurrir al vocabulario especializado, monolingües y bilingües, de la disciplina sobre la que trate el texto que se está traduciendo. Combinando estos últimos recursos con los diccionarios generales, se tendrá la garantía de que los términos elegidos en la traducción sean los más afines. 3. Búsqueda de información sobre la materia. Sin conocimiento sobre la materia que se está traduciendo, será imposible realizar de forma correcta la conversión de un texto de una lengua a otra. Por ello será necesario dedicar un tiempo en el proceso de traducción para documentarse sobre el tema tratado en dicho texto. 4. Búsqueda de textos paralelos. Habitualmente es muy útil disponer de documentos que traten de temas similares al que se va a traducir, ya que, si la temática es la misma, podrá comprenderse mejor cómo se inscriben en contextos específicos determinados términos, además de que se podrán resolver dudas acerca del contenido del texto que se va a traducir. 5. Búsqueda de especialistas. A menudo, la mejor manera de resolver una duda o de comprender una cuestión determinada es consultar a especialistas en la materia sobre la que se está traduciendo, ya sea porque son profesionales en estos campos o porque tienen experiencia en la traducción de textos de esas disciplinas. Entre los tipos de búsqueda más indispensables se encuentran los siguientes. Búsqueda de recursos sobre la terminología especializada. Los recursos lingüísticos generales
se complementan con aquellos en los que se recoge la terminología específica de la materia con la que se va a trabajar. Puedes consultar glosarios que son útiles para los traductores. Las fuentes de información lexicográficas especializadas que se muestran deben complementarse con diccionarios. Estos pueden ser monolingües o multilingües. Búsqueda de información sobre la materia. Para una pronta obtención de información sobre la disciplina de la que trata el documento que se está traduciendo, se emplearán recursos telemáticos. En primer lugar, se parte del directorio analítico, donde hay una categoría específica en la que se puede seleccionar recursos especializados. Para que las fuentes de información temáticas sean más completas, será necesario localizar textos básicos sobre el tema, especialmente monografías que tengan un enfoque divulgativo y enciclopédico, como los manuales. Para ello, emplean distintos recursos, como la consulta de bases de datos donde se encuentran libros o en los catálogos de distintas bibliotecas. Búsquedas de textos paralelos. Se puede hacer uso de buscadores que permiten consultar artículos y que poseen buscadores para la búsqueda por términos, lo cual es útil para localizar cierta palabra entre los documentos y poder delimitar su traducción una vez visto el contexto en el que se aplica. Búsqueda de especialistas. Si es necesario consultar directamente a especialistas, puede optarse por dos sistemas: la suscripción a listas de distribución especializadas o a la localización de bases de datos y directorios profesionales. Hola, mi nombre es Donato Gres Bautista y hablaré sobre la primera parte del segundo subtema del tema la documentación y la traducción técnica, la de fuentes bibliográficas electrónicas. Bien, primero, ¿qué son las fuentes bibliográficas electrónicas? Bueno, las fuentes bibliográficas electrónicas son básicamente la versión tecnológica y una mezcla de las fuentes bibliográficas y las electrónicas, ya que en esta se agrega referencias de los autores originales de libros, revistas, entre otros, de forma impresa y en línea, y con eso. Estas fuentes se dividen en diferentes áreas. Esto es un buen avance en la tecnología, ya que ayuda a que estas fuentes no solo sean reconocidas como copias de las anteriores, sino que estas son sus propias referencias. Ahora, ¿cuáles son las características de las fuentes bibliográficas electrónicas? Bueno, a pesar de que sus características son similares a las fuentes bibliográficas y las electrónicas, estas se diferencian al final de los trabajos, cuando la gente hace referencia a los autores originales. Estas utilizan más formatos para sus estilos de citación, o se incluyen más que el APA, el MLA y la IEE y todo esto. Hace mezclas de los formatos de las fuentes bibliográficas y tiene muchas áreas para que las personas identifican cuál es cuál y así saber cómo debe ser el formato para que no haya confusión en sus trabajos. Ok, en este tema se mezclan algunos de los formatos de las fuentes y con eso la clasificación y la tipología de las fuentes bibliográficas son muy reconocidas para mucha gente, pero las de las electrónicas no tanto. Por eso, gracias con la ayuda de T-Formas, aquí están los tipos que la gente debería saber para que sus trabajos no sean identificados como plagios, ya que estas no son tan mencionadas como las bibliográficas. Las partes que voy a mencionar que tienen asterisco significan que esas partes son opcionales. Bueno, la primera son las publicaciones electrónicas. El responsable principal tiene asterisco. El título en cursiva, el tipo de soporte, entre claves, la edición, que esa también tiene asterisco, designación de los números, fecha y o número, asterisco, lugar de publicación, editor, fecha de publicación, la descripción física, que esta tiene asterisco, también la colección y las notas, luego la disponibilidad y acceso, y la fecha de consulta, entre claves también, y el número normalizado, lo cual tiene asterisco, pero miren lo que pasa. Se ve muy bien, ¿eh? Ok, ahora artículos y contribuciones electrónicas. En esta viene el responsable principal de la contribución,
el título de la contribución entre comillas, el tipo de soporte en las claves, el título de la publicación en serie en cursiva, la edición, la localización de la parte dentro del documento fuente, notas, ese tiene asterisco, y la disponibilidad y accesos, la fecha de consultas entre clave y el número normalizado. Y ahora los mensajes electrónicos. Esta es la más diversa porque se clasifica en 3 tipos y estas tienen ningún asterisco, así que está siendo primera, los boletines, listas, etc. El responsable principal, entre paréntesis el mensaje, el título de mensaje entre comillas, el tipo de soporte entre clave, palabra en, luego 2 puntos y el título en cursivas. Luego, la numeración y o localización del mensaje dentro del sistema, ese siendo fecha o número de mensaje, disponibilidad y acceso, y la fecha de consulta entre clave. Luego, correos electrónicos. Esta contiene responsable principal del mensaje, el título del mensaje entre comillas, tipo de soporte entre las claves, la fecha del mensaje, nota con el tipo de mensaje entre claves, lo cual se puede incluir el receptor, y por último los tweets. Como pueden ver, estas básicamente usan el formato MLA y APA igual como en las bibliográficas electrónicas. Muy bien. Ahora, los recursos que pueden usar para ayudar en hacer las fuentes bibliográficas electrónicas serían diccionarios especializados, traductores automáticos y glosarios o corpus. Con ellos, ayudan a mejorar las traducciones cuando se hacen referencias a los autores originales. Ahora, estoy seguro de que están preguntándose de qué problemas se pueden encontrar con las fuentes bibliográficas electrónicas. Y bueno, sí hay. Está haciendo, no sabiendo la diferencia entre una página de web real y uno falso. Escribiendo todas las referencias con los formatos iguales y no agregando algunos detalles de cada formato. Y no agregar algunos detalles de cada formato. Hay unas soluciones para resolver estos problemas, pero lo veré un poco más adelante. Muy bien. Ahora, cuando se trata de textos traducidos de inglés a español, es fácil encontrar algunos y agregarlos a sus referencias, especialmente por los que han existido por un largo tiempo, como un libro. Pero si nunca ha sido traducido, entonces lo que deben hacer es cambiar la forma de la escritura inglesa a la española para que los lectores que crecieron de esa cultura lo entiendan mejor. Con las fuentes es igual. Lo único que tienen que hacer es, además de traducir el nombre del lugar donde se hizo la publicación, es el título de que se quede en su idioma original en cursivas y la traducción entre paréntesis, como pueden ver. Ahora, cuando se hacen estudios de expertos para ayudarlos con las referencias, pueden usar gente muy reconocida por sus roles en la traducción. Esto incluye sus libros, que van en gran detalle de cómo se deben agregar o traducir textos al español de forma correcta, especialmente cuando vienen cosas como palabras que no pueden ser traducidas, frases del idioma original que solo pueden ser cambiados a una frase equivalente al idioma objetivo, etc. Ahora, ¿qué consejos y recomendaciones necesitan para ayudarles para que no cometan plagio por accidente? Bueno, estas tienen 2 opciones. 1. Revisar sus trabajos al menos 2 o 3 veces para ver cuáles tipos de materiales electrónicos utilizaron para poder identificarlos. Luego ir a las páginas de web que usaron las referencias. Y por último, ir a otras páginas en las que identifican cuáles tipos de referencias bibliográficas electrónicas hay para que puedan escribir las fuentes sin errores. O, con una solución teórica, tomar fotos y o notas de las páginas web que utilizaron después de que agreguen las referencias, así para que no se les olvide el final de sus trabajos. En conclusión, no hagan plagio, por favor. No, en serio. Pero en serio. Gracias a estas nuevas fuentes, ayudan a identificar cómo se deben escribir las referencias de los autores originales de una forma diferente.
Gracias a esto, las fuentes bibliográficas electrónicas se identificaron mejor para separarse de las referencias anteriores. Muchas gracias por escucharme para que hablara sobre esta área de la traducción. Ojalá que haya sido muy útil para cualquiera que esté interesado en saber sobre este tema. Vamos a hablar sobre problemas y dificultades para su traducción. Tenemos, pues vamos a recalcar un poquito las áreas en donde se mira esto, que pues, sería en la ingeniería, la automoción, maquinaria pesada, industrial y agrícola y electrónica. Pues es evidente que en estas áreas donde se lleva más a cabo la traducción técnica, no es igual a una máquina, o sea, agrícola a la de una de automoción. O a lo mejor y sí, pero no, en el aspecto de que como los sistemas de riegos y todo eso, pues no se va a comparar con algo que necesita pues motor más que nada como enfocado en automóviles. A lo mejor sí como en los tractores y cosas así, que llegas a necesitar un motor, pero pues no está del todo similar. Tienen algunas cosas que pueden compartir en común, más no es lo mismo. También como en la electrónica, pues también que puede ir como en parte de la ingeniería, ¿no? Pero al final siempre es como que junto, pero no está revuelto o en la misma área. Dificultades en la traducción. Tenemos algunos ejemplos aquí. Uno de ellos puede ser falta de conocimiento, es decir, a veces pasa que cuando un traductor va a una compañía, una maquinaria, etcétera, no les proporcionan como información suficiente como un glosario o ciertas palabras que ellos utilizan. Si un traductor busca una palabra de cierta maquinaria o algún como material, ellos lo pueden decir de tal manera y el traductor lo pone de otra manera. Entonces, a veces eso mismo la compañía te dice, pues sabes que yo no quiero esto, nosotros la utilizamos como en esta palabra. Entonces, a veces esa falta de conocimiento pues llegan a pasar estas cosas. También está encontrar traductores con el conocimiento necesario para realizar traducciones precisas. Tenemos estas herramientas de traducción que nos ayudan mucho a los traductores a llevar a cabo estos trabajos. No siempre son 100% precisos en el aspecto de que a veces también suelen ser, pues son máquinas, entonces son bien literales o a veces no tienen pues no tienen la información de ciertas disciplinas, como en el área, a veces también puede ser muy científica, puede ser no puede tener también conocimiento en la ingeniería o ciertas palabras como el traductor lo puede tomar como muy literal. Por ejemplo, en un ámbito automovilístico, en inglés podemos decirlo como dead engine, se refiere a como motor calado. Y si tú lo pones en un traductor, lo puede poner como así, bien literal, como pues motor muerto. Entonces, eso ya no aplica porque eso ya sería, no está siendo preciso el traductor. Después tenemos los modismos, la jerga y la fraseología. Falsos cognados, estos conocemos también. Y también es importante saber a quién va dirigida esta traducción. A quién va dirigida esta traducción. Es decir, si esta traducción en el origen, se va a hacer una traducción del origen del inglés al español. Si esa traducción, al crearse en el inglés, cuando pues, el texto original en inglés fue dirigido a científicos específicos, a cierta disciplina, como un ejemplo, a ingenieros en mecatrónica, ¿no? Podemos decir eso. Pero la traducción que se necesita del inglés al español, el público que lo va a leer en español va a ser dirigido a empresarios que buscan invertir en tal dicho proyecto que estos ingenieros están buscando venderles. Entonces es también saber qué palabras y también pensar en el público al que se va a dirigir, porque tampoco vas a llenar el documento de
muchísimos tecnicismos, porque al fin de cuentas también lo tienen que entender ellos. También es muy importante pues saber todo esto, porque a veces estos mismos obstáculos al traductor no le permiten dar el, el rendimiento al 100%. Después tenemos herramientas más útiles para el traductor técnico en materia de terminología. Estas son algunas cositas que se puede usar como apoyo al traductor, ya sea fuentes tecnológicas, es decir, glosarios, diccionarios especializados. Pues refiriéndose, creo que no hay mucho que explicar sobre esto, ya que es muy buen apoyo para el traductor buscar ciertas terminologías, porque muchas veces pasa que pues si estamos traduciendo algo y realmente no sabemos qué es lo que estamos traduciendo. Entonces, creo que eso también puede servir como para futuras traducciones, ya que eso ya prepara más al traductor, y si la herramienta que el traductor está utilizando mediante la computadora no es de apoyo, el poder intervenir y pues tener esto a la mano y decir, pues yo tengo mi diccionario, mi glosario de mi anterior traducción, ya que a fin de cuentas pues se siguen repitiendo algunos términos. Entonces creo que eso también sirve como apoyo para a futuro, y para así ya después tener conocimiento previo y llegar a un punto en el que ya no necesites como apoyo 100% de los glosarios. Documentación especializada con conocimientos sobre una disciplina determinada. Me refiero a los artículos de investigación, etcétera. El traductor, yo pienso que a fin de cuentas también tiene que estar actualizándose y tiene que estar, si un traductor pues está en el área técnica, creo que siempre tiene que estar informándose, porque se confunde mucho esto de que yo sé inglés, soy bilingüe, puedo traducir. No, porque a veces pasan muchos estos errores, y a veces eso también es muy, en este caso estas traducciones tienen que ser muy específicas, porque si das algún error, si hay algún error o algo o información que no está bien, pues realmente podría ser un problema para el traductor. Después tenemos fuentes bibliográficas con información sobre la documentación específica, o sea, catálogos, bibliotecas. Pues nunca está de más buscar otros lugares de apoyo. Tenemos una amplia gama de dónde conseguir información para nosotros como traductores. Ok, pues yo les voy a hablar sobre los neologismos, tecnicismos y siglas. Les voy a platicar un poco del significado de estas palabras, las problemáticas que podemos encontrar al tratar de traducirlos en una traducción técnica, recursos o herramientas que nos pueden ayudar a facilitar la traducción de dichas palabras. Así que comenzamos. Primero, les voy a mencionar el significado de las tres palabras, los tres términos más bien. Primero tenemos a los neologismos, que según la Real Academia Española, dice que es un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Como ya sabemos, todas las lenguas del mundo están en constante cambio. No hay ninguna lengua en la actualidad en la que no haya cambiado ya sea su sintaxis, su morfología o su manera de pronunciación, a no ser que sea una lengua extinta. Lo que quiere decir esto es que cada cierto tiempo van a estar cambiando palabras o agregándose palabras nuevas al diccionario de dicho idioma. Por ejemplo, aquí en el español podría ser la palabra chispear. En cierto momento de la historia, eh, la palabra fue aceptada por todos los hablantes de la lengua española y pues se quedó. Y no solo es en el español, puede suceder en cualquier otra lengua, la cual pues tenga gran variedad de palabras. Continuamos con lo que es un tecnicismo. Igualmente, la Real Academia Española dice que es un vocablo que es propio del lenguaje específico de una rama de la ciencia, técnica o conocimiento profesional. Se podría decir que en cierta parte un tecnicismo es un neologismo, ya que para poder ser un tecnicismo primero tuvo que ser una palabra nueva creada, solo que esta se usó específicamente para poder eh,
dar el más mínimo detalle de cierta cualidad o, o manera de hacer una cosa dentro de una de las, como ya mencionamos, de las ramas de la ciencia. Y por último tenemos lo que son las siglas. Su significado significa que es una abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja. ¿Esto qué quiere decir? Que son pues abreviaciones, ya que a nosotros los seres humanos nos gusta ahorrar palabras, nos gusta hablar lo menos posible, así que se crearon las siglas. El ejemplo más claro pues es la ONU, que pues todos lo conocen por la ONU, pero su significado de las siglas significa Organización de las Naciones Unidas. Este, las siglas son mayormente utilizadas dentro de, como ya mencioné, organizaciones o departamentos gubernamentales. Ok. Ahora les voy a mencionar los problemas que uno se puede encontrar, bueno, un traductor se puede encontrar al tratar de utilizar o traducir más bien estos términos. Por una parte tenemos un problema con los neologismos, ya que al ser una palabra nueva, es más difícil para el traductor buscar una traducción que transmita el mismo mensaje. Como ya mencioné, pues son palabras que se crean en un idioma y que en algunos casos, si tiene suerte el traductor, puede que exista una equivalencia, pero en el caso, dado caso que no, el traductor va a tener que buscar alguna otra alternativa o hacer uso de alguna de las traducciones, de las técnicas de la traducción para poder buscar un significado, un término que pueda dar el mismo mensaje a la lengua meta. Otro problema que nos podemos encontrar en los tecnicismos es que, como con los neologismos, existen varios términos que pueden ser imprecisos o no estar bien delimitados, lo que dificulta encontrar una traducción correcta. Por ejemplo, dentro de las ramas de la filosofía, puede haber algunos términos que su significado pueda variar, depende del contexto cultural o de la filosofía de dicha, de la lengua que creó esta palabra, lo que para el traductor puede ser más difícil encontrar una equivalencia o, o, un- o una palabra similar o varias palabras similares que puedan dar a entender lo que quiso traducir la persona en la lengua original. Un problema que nos podemos encontrar con las siglas es que al traducir cada palabra dentro de las siglas, puede cambiar la sintaxis de este y por ende cambia todas las siglas. ¿A qué me refiero? Tenemos el mismo ejemplo de la ONU, ¿no? En español significa Organización de las Naciones Unidas, pero al traducirlo al inglés solo se menciona United Nations, así que cuando quieres escribir ONU en inglés, las siglas cambian y en vez de ser ONU sería UN. Y esto pasa con muchas organizaciones, lo cual puede ser, si el traductor no tiene conocimiento de este problema, pues puede ser un error puede cometer un error de traducción, lo cual pues afecta al entendimiento de dicha traducción y pues afecta su imagen. Y este siguiente problema se puede encontrar tanto en siglas como neologismos y tecnicismos, que puede ser el, el uso excesivo de terminologías, ya sea en la lengua de origen o en la lengua meta. Puede, puede que en un texto, el autor del texto original haya usado demasiados neologismos, como este ejemplo se puede dar mucho en la literatura, ya que hay algunos autores que son muy creativos e inventan palabras que nunca han existido. Así que puede llegar a ser un problema para el traductor, ya que tiene que inventar, o ya sea inventar una nueva palabra o dejarla igual, lo cual pues puede ser un problema al no saber qué hacer. Igualmente con las otras. Y pues sí, ese es uno de los problemas más grandes bueno, de los problemas principales que un traductor se puede encontrar al hacer una traducción técnica. Ahora les voy a mencionar un poco sobre las herramientas o recursos que existen para
pues, traducir textos técnicos. Aquí hay 6 y en la siguiente diapositiva les voy a mencionar otros más. Primero tenemos los diccionarios especializados, que según su definición describen el léxico propio de una ciencia o técnica. Eh, como le dice su nombre, son diccionarios como cualquier otro, solo que en vez de tener palabras de uso cotidiano, contiene palabras que solo se utilizarían en especificaciones de productos o en guías de usuarios o algún procedimiento de alguna empresa, ¿no? Eso es lo que le diferencia un diccionario especializado de un diccionario común. Después tenemos lo que son los glosarios de la industria, que como dice ahí, son glosarios de diccionarios creados por el experto en el área de interés. Por ejemplo, ya sea en línea o en bibliotecas, pueden haber glosarios o diccionarios, o en las mismas empresas crean estos diccionarios para, para poder facilitar la traducción de estos términos que pueden llegar a ser nuevos para un traductor si nunca ha trabajado en dicha, pues en área de interés, ya sea en la industria automotriz, médica, científica, lo cual pues facilita tanto al traductor como a la empresa que quiere la traducción. Después tenemos lo que son los corpus, que son, como lo dice aquí, es un conjunto de textos de un mismo origen. Existen diferentes tipos de corpus, los cuales cada uno sirve tienen un propósito fijo, pero sí, un corpus es una recopilación de textos en la misma lengua pues, de un tema en específico. Existen varios corpus, existen los corpus lingüísticos, los corpus paralelos, los cuales pueden ayudar al traductor a tener más entendimiento sobre la traducción de algún término. También tenemos las bases de datos terminológicos, que son recopilaciones terminológicas sistematizadas y generalmente en un formato informático. Se parece un poco a los corpus, pero la diferencia es que pues una base de datos es por medio de una computadora, el corpus también, solo que el corpus guarda textos completos. Las bases de datos solo guardan información específica. Siguiente tenemos el contexto cultural, que es el significado específico del neologismo, el tecnicismo en el idioma de origen. ¿Esto qué quiere decir? Que el traductor podría tener la facilidad, si entiende el contexto de la lengua a la que está traduciendo, esto le puede ser de gran ayuda al tratar de traducir términos que sean diferentes de la lengua meta al origen o viceversa. Y por último tenemos lo que son traducción asistida por computadora, que son las CAT tools, que es un proceso de reproducción de un texto en otra lengua que lleva a cabo una persona con la ayuda de software. Esta es una de las herramientas más nuevas y se puede decir que todavía no es confiable al 100%, ya que todavía las computadoras no pueden traducir completamente un texto sin tener errores. Pero esta puede ser una herramienta de gran ayuda para hacer podría ser para hacer el primer borrador de una traducción y ya el traductor irle modificando varios puntos, pero esta es una herramienta muy útil que es considerablemente nueva y que puede ser de gran ayuda. Bueno, otra herramienta o recurso que pueden utilizar los traductores es colaboración con otros expertos, con otros traductores más bien. Como le dice, colaborar con otros expertos para elaborar glosarios o traducción o la traducción de los términos, tecnicismos, neologismos y siglas dentro de un documento. ¿Esto qué quiere decir? Juntarse entre varios traductores, ya sea una firma de traductores o una junta, y ponerse a crear ya sea glosarios o pueden ser bases de datos para que se puedan compartir entre ellos para tener guardada información sobre terminología. Puede ser
no a fuerzas tiene que ser con expertos de la misma área, pueden ser de diferentes áreas, ya sea como la científica o médica, y van creando corpus dependiendo del la meta que tengan. Y por último tenemos los bancos de datos terminológicos en línea. En Internet existen bancos de datos los cuales ofrecen términos en diferentes idiomas y campos laborales. Esto es como una combinación de los corpus, como mencioné anteriormente, y las bases de datos, pero a gran escala y solamente existen en línea. Hay varios programas, bueno, varios softwares gratuitos o de paga que te ofrecen ya este, estos bancos de datos en diferentes campos laborales. Y como dice, pueden contener desde datos terminológicos, enciclopedias, hasta recursos lexicográficos que son pues de gran ayuda para el traductor. Em, y pues eso sería todo. Esos son los recursos o herramientas principales que puede un traductor utilizar para hacer una traducción